Dejó a su mujer en casa por vergüenza y se fue con su amante a una cena de gala. Pero lo que pasó nadie lo olvidará. Raúl siempre creyó que el éxito se medía por lo que los demás veían. Era un hombre de negocios respetado, vestía trajes impecables y mantenía una imagen de poder y sofisticación. Desde joven, aprendió que el mundo pertenecía a quienes sabían impresionar. Su matrimonio con Lucía, una mujer dulce, inteligente pero discreta, parecía estar en desacuerdo con la imagen que quería proyectar. Cuando se casaron, ella era todo lo que necesitaba, leal, compañera y dispuesta a apoyarlo en cualquier situación. Pero conforme ascendía en el mundo de los negocios, comenzó a sentir que Lucía no encajaba con el nuevo estatus que había alcanzado. A ella nunca le gustaron los eventos sociales lujosos, no usaba ropa extravagante y prefería noches tranquilas en lugar de fiestas ostentosas. En el fondo, Raúl sentía que su esposa no representaba la imagen de grandeza que él quería exhibir. Y sin darse cuenta, empezó a alejarse de ella. Así fue como Camila entró en su vida. Joven, deslumbrante y ambiciosa, encajaba perfectamente en el mundo al que Raúl quería pertenecer. Su presencia llamaba la atención, su sonrisa era seductora y, sobre todo, hacía que él se sintiera un verdadero conquistador. Cuando recibió la invitación para la gala anual de empresarios, Raúl supo que era la oportunidad perfecta para impresionar. Todos estarían ahí, grandes inversionistas, magnates de la industria y personas que él quería conquistar como aliados. Necesitaba una acompañante a la altura. Aquella mañana, mientras tomaban café, mencionó la gala de manera casual. «Este año será un evento grandioso», dijo, revolviendo su café lentamente. «Pero sé que estas cosas no son mucho de tu agrado». Lucía levantó la mirada y sonrió levemente. «No me importa ir, si tú quieres», respondió con dulzura. Raúl dudó. No quería que fuera. La imaginó llegando con un vestido sencillo, sin un maquillaje llamativo, sin el brillo que las esposas de otros empresarios tenían. Sintió una punzada de vergüenza al pensar en cómo la verían a su lado. «No es necesario, amor», dijo, esforzándose por sonar gentil. «Te aburrirías. Son solo conversaciones de negocios. Mejor descansa en casa». Lucía asintió sin mostrar decepción, pero Raúl notó que el brillo en sus ojos se apagó un poco. Esa noche, mientras se ponía su traje más elegante, sintió un leve malestar. Se observó en el espejo y, por un instante, se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Pero entonces, su celular vibró. Era un mensaje de Camila. «Ya estoy lista para brillar a tu lado, mi amor. Hagamos de esta noche algo inolvidable». Raúl sonrió. Tomó las llaves del coche y salió sin mirar atrás. No tenía idea de que esa noche realmente sería inolvidable, pero por razones que jamás podría imaginar. Raúl llegó al gran salón del hotel más exclusivo de la ciudad, con Camila aferrada a su brazo. Ella vestía un vestido rojo ceñido al cuerpo, con un escote sutil pero provocador y un perfume embriagador que parecía llenar el espacio a su alrededor. Mientras avanzaban por la alfombra roja, los flashes de las cámaras captaban cada detalle, y Raúl sintió ese golpe de satisfacción que solo venía cuando todo salía exactamente como él lo planeaba. Los asistentes eran lo mejor del mundo empresarial, hombres de negocios, inversionistas y políticos, todos compartiendo brindis y sonrisas calculadas. Raúl se sentía en su elemento. Sin embargo, algo comenzó a inquietarlo. Desde el momento en que entró al salón, notó miradas extrañas. No eran de admiración, ni de envidia, sino de algo más sutil y más incómodo. Sus colegas lo observaban con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de curiosidad y expectativa. Apretó la mandíbula y decidió ignorarlo. Quizás solo estaban sorprendidos de verlo con Camila en lugar de Lucía. Después de todo, su esposa rara vez lo acompañaba a estos eventos. Un mesero pasó a su lado con una bandeja de copas de champán y, sin querer, rozó su brazo. Cuando Raúl volteó para reclamar, el mesero le sostuvo la mirada por un instante demasiado largo. Sus ojos oscuros tenían algo inquietante, una intensidad que hizo que Raúl sintiera un escalofrío en la nuca. «Disculpe, señor», dijo el mesero con una leve sonrisa, pero su tono tenía una carga que Raúl no supo interpretar. «No pasa nada», respondió, tratando de sonar indiferente.
Pero mientras el mesero se alejaba, Raúl se dio cuenta de que, en la bandeja, había quedado un pequeño sobre negro. Frunció el ceño, tomó la nota con discreción y la abrió. Solo contenía una frase escrita en tinta roja. A veces, lo que escondemos se vuelve nuestra ruina. Su pulso se aceleró. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de quien lo había dejado ahí, pero nadie parecía prestarle atención. Camila, ajena a su creciente incomodidad, se inclinó hacia él y le susurró al oído. ¿Pasa algo? Raúl forzó una sonrisa. Nada, solo negocios. Pero en su interior, algo le decía que esa noche no iba a ser como él imaginaba. Raúl intentó sacudirse la sensación de inquietud mientras tomaba un sorbo de champán. Seguramente, alguien estaba jugando con él, tal vez un rival de negocios con un sentido del humor retorcido. No podía permitir que una simple nota le arruinara la noche. Sin embargo, la incomodidad persistía. Miró a su alrededor con disimulo, tratando de identificar a alguien que pudiera haber dejado el mensaje. El mesero ya no estaba a la vista. Sus colegas seguían conversando como si nada, aunque algunos le dirigían miradas furtivas antes de regresar a sus charlas. De pronto, una figura familiar apareció entre la multitud. Era don Esteban Montenegro, un empresario influyente, conocido por su carácter frío y calculador. Raúl siempre había querido impresionarlo, pero el hombre nunca le había dado demasiada importancia. Esta vez, sin embargo, Montenegro lo observaba directamente. Raúl sintió un escalofrío cuando el anciano se acercó lentamente, con una copa en la mano y una sonrisa enigmática. «Raúl, qué sorpresa verte aquí con tan encantadora compañía», dijo, dirigiendo una breve mirada a Camila. Raúl esbozó una sonrisa tensa. «Don Esteban, un placer verlo». Montenegro tomó un sorbo de su bebida, sin apartar la vista de él. «Los eventos como este son interesantes», murmuró. «Se dicen muchas cosas. Se hacen conexiones. Se revelan secretos». Raúl frunció el ceño, sintiendo que las palabras del anciano no eran casuales. «Supongo que así funcionan los negocios», respondió, intentando sonar relajado. Montenegro dejó escapar una leve risa y dio un paso más cerca. «Los negocios, la vida, todo sigue ciertas reglas. Pero hay algo que nunca cambia, Raúl. La verdad siempre encuentra su camino». Raúl sintió su garganta seca. Antes de que pudiera responder, el empresario le dio una palmada en el hombro y se alejó, dejándolo con un nudo en el estómago. Al girarse hacia Camila, la vio observándolo con una expresión curiosa. «¿Te pasa algo?», preguntó ella, acariciando su brazo. Raúl forzó una sonrisa. «Nada, solo que Montenegro siempre habla en acertijos». Pero en su interior, sabía que no era solo eso. Algo estaba pasando. Algo que no entendía del todo, pero que ya comenzaba a atraparlo. Fue entonces cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio un mensaje de un número desconocido. «Ya lo sabes, ¿verdad? Todo se está revelando». Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa noche, lo que parecía ser una simple cena de gala estaba tomando un giro que jamás habría imaginado. Raúl sintió que su pulso se aceleraba. ¿Quién le estaba enviando esos mensajes? Miró a su alrededor con cautela, pero nadie parecía prestarle atención. Camila seguía a su lado, ajena a su creciente ansiedad, charlando animadamente con otros invitados. Deslizó el teléfono en su bolsillo, respiró hondo y decidió no dejarse afectar. Seguramente era una broma, un intento de alguien por desestabilizarlo. No iba a caer en el juego, pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar no lo abandonaba. Entonces, las luces del salón se atenuaron. En el escenario, el anfitrión del evento tomó el micrófono y sonrió a los asistentes. «Damas y caballeros, esta noche celebramos el éxito y el esfuerzo de quienes han alcanzado la cima del mundo empresarial. Pero también es una noche de revelaciones». Raúl sintió un escalofrío ante esas palabras. ¿Revelaciones? Para honrar la transparencia y la integridad en los negocios, continuó el anfitrión, queremos compartir un pequeño homenaje a aquellos que han dejado su huella en la industria. Detrás del anfitrión, una pantalla gigante cobró vida,
mostrando imágenes de distintos empresarios en momentos clave de sus carreras. Raúl se relajó un poco. Era solo un video conmemorativo. Pero de repente, su rostro apareció en la pantalla. La imagen mostraba una escena de su oficina. Raúl estaba sentado detrás de su escritorio, hablando con alguien. La imagen era borrosa, pero el audio estaba nítido. No me importa lo que tengas que hacer. Solo asegúrate de que nadie lo descubra. Raúl sintió que su corazón se detenía. Reconoció su propia voz. Y lo peor, no recordaba haber dicho esas palabras. Las conversaciones a su alrededor se convirtieron en murmullos. ¿Eso es real?, susurró alguien. Parece una grabación filtrada. Raúl tragó saliva y miró a Camila. Ella lo observaba con el ceño fruncido, claramente confundida. ¿Qué es esto, Raúl?, preguntó en voz baja. Él no tenía una respuesta. La imagen en la pantalla cambió. Ahora se veía la puerta de un lujoso restaurante. Afuera, en la penumbra, se distinguía una figura femenina. Su postura era tensa, como si estuviera esperando algo. Raúl sintió un vacío en el estómago. Era Lucía. «Dios mío, es su esposa», exclamó alguien en la multitud. Raúl sintió que el aire se volvía irrespirable. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había llegado ese video ahí? Antes de que pudiera reaccionar, su teléfono vibró de nuevo. Ya no puedes ocultarlo. La verdad ha comenzado. La mente de Raúl se llenó de preguntas y de un miedo sofocante. Y por primera vez en años, sintió que el control de su vida se le escapaba de las manos. Raúl sintió que el sudor le corría por la espalda mientras las imágenes en la pantalla seguían corriendo. Su propia voz, clara y nítida, volvía a resonar en el salón. «Asegúrate de que nadie lo descubra». El murmullo de los asistentes crecía a su alrededor. No podía moverse, su cuerpo se había convertido en piedra. Su instinto le decía que debía hacer algo, tomar el control, negar todo, pero ¿cómo negar su propia voz? Miró a Camila. Su expresión había cambiado. Ya no era la mujer seductora y divertida de antes. Sus ojos estaban fijos en él, como si recién estuviera viendo quién era en realidad. Pero lo peor estaba por venir. En la pantalla, el video cambió. Ahora mostraba una grabación de seguridad, la imagen granulada de un estacionamiento subterráneo. Un auto negro llegó lentamente y se detuvo. Un hombre bajo de estatura y con un abrigo oscuro bajó del vehículo, mirando a su alrededor con evidente precaución. Raúl sintió un vacío en el estómago. Lo reconoció al instante. Era Julián Ferrer, un antiguo socio con el que había trabajado años atrás y al que había traicionado para salvar su propio pellejo. El video avanzó. Se veía a Julián hablando con alguien fuera del encuadre. El audio no era claro al principio, pero tras unos segundos, las palabras se hicieron nítidas. Raúl piensa que puede deshacerse de mí tan fácil, pero él no sabe lo que se viene. Él no sabe que su esposa sabe más de lo que cree. El rostro de Raúl se contrajo. ¿Lucía? El salón entero estalló en murmullos. ¿De qué está hablando?, susurró alguien. ¿Su esposa? ¿Qué tiene que ver ella? Raúl sintió que todo giraba a su alrededor. Su mente se llenó de recuerdos, piezas sueltas que nunca había conectado. Lucía había estado distante últimamente, más reservada, más observadora. De repente, el video mostró una última imagen. Una foto tomada desde lejos, en la que él aparecía abrazando a Camila en un restaurante lujoso, la misma noche en que había dejado a Lucía en casa. El aire se volvió sofocante. La verdad ha comenzado. El mensaje en su celular. El video. Lucía. Todo encajaba en un rompecabezas que no había visto venir. Raúl sintió que la sangre le palpitaba en la cabeza. Esto no era una coincidencia. Esto era una advertencia. Y lo peor de todo, era que venía de alguien que él jamás había considerado una amenaza. Raúl sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Su respiración se aceleró, su vista se nubló por un momento y su mente entró en un estado de caos absoluto. Todo lo que había construido, todo lo que había protegido con tanto esfuerzo,
Ahora se desplomaba frente a decenas de personas importantes. Y Lucía. Lucía estaba en el centro de todo. Raúl, susurró Camila, con la mirada clavada en él. Su tono ya no tenía el coqueteo de antes, sino algo parecido al miedo. ¿Qué significa esto? Raúl intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Miró alrededor, buscando alguna salida, alguna forma de controlar la situación. Pero era inútil. Los rostros de los empresarios, inversionistas y directivos mostraban una mezcla de incredulidad, desprecio y curiosidad mórbida. No tengo idea de lo que es esto, murmuró, con un intento desesperado de recuperar el control. Pero entonces, el anfitrión del evento tomó nuevamente el micrófono. Parece que hemos tenido una interrupción inesperada, dijo con una sonrisa tensa. Tal vez deberíamos hacer una pausa antes de continuar con la gala. Raúl entendió la indirecta de inmediato. Querían que se fuera. Los eventos de gala como este eran un escenario de poder, y en ese momento, él había perdido toda autoridad. Se convirtió en un hombre marcado. Sintió el peso de la humillación apoderándose de él. Pero había algo más fuerte que la vergüenza, el miedo. Se giró de inmediato y comenzó a caminar hacia la salida, con pasos apresurados, sin despedirse de nadie. Camila intentó seguirlo, pero él la ignoró. Mientras salía del hotel y tomaba su auto, su mente era un torbellino de pensamientos. Lucía. ¿Qué sabía? ¿Desde cuándo? Las piezas encajaban de manera aterradora. Su esposa, la mujer a la que había dejado esa noche sin remordimientos, había estado planeando algo. Y si Julián Ferrer tenía razón en el video, ella sabía más de lo que él imaginaba. Encendió el auto con manos temblorosas. Debía llegar a casa ya. Pero justo cuando aceleró, su celular vibró con un nuevo mensaje. Número desconocido. Demasiado tarde, Raúl. La verdad ya está en casa. Su corazón dio un vuelco. Lucía. Pisó el acelerador con fuerza. No sabía qué le esperaba, pero una cosa era segura, su peor pesadilla apenas comenzaba. Raúl manejó como si su vida dependiera de ello. La ciudad pasaba como un borrón de luces a través de los vidrios de su auto, pero su mente estaba en un solo lugar, su casa. El mensaje en su teléfono seguía brillando en la pantalla. Demasiado tarde, Raúl. La verdad ya está en casa. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Qué significaba eso? Finalmente, llegó a su residencia. Detuvo el auto bruscamente, salió y corrió hacia la puerta. Su respiración estaba agitada. Metió la llave en la cerradura, pero antes de girarla, notó algo. La puerta no estaba cerrada con llave. Un escalofrío le recorrió la espalda. Empujó la puerta lentamente y entró. El ambiente estaba en un silencio pesado, casi sofocante. Solo la luz tenue del comedor iluminaba la sala. Fue entonces cuando la vio. Lucía estaba sentada en la mesa del comedor, con una copa de vino en la mano. Raúl se quedó helado. Su esposa lo observaba con una expresión serena, pero había algo en su mirada, algo que nunca había visto antes. Poder. Buenas noches, Raúl, dijo Lucía con voz calmada, tomando un sorbo de vino. Raúl tragó saliva. ¿Dónde estaba el miedo? ¿El enojo? Dio un paso adelante. Lucía intentó hablar, pero su voz se quebró. Ella inclinó la cabeza levemente, como si lo estuviera analizando. ¿Buena gala?, preguntó con una sonrisa casi burlona. Raúl sintió un escalofrío. ¿Fuiste tú?, logró decir. ¿Tú filtraste todo eso? Lucía dejó la copa sobre la mesa con calma. No todo, dijo. Solo una parte. La suficiente. El estómago de Raúl se contrajo. ¿Desde cuándo lo sabías? Lucía sonrió. Ese tipo de sonrisa que solo alguien que ya ganó puede dar. Desde siempre. Solo estaba esperando el momento adecuado. Raúl sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Lucía lo sabía. Siempre lo supo. Pero, ¿por qué ahora?, preguntó con un hilo de voz. Lucía se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en la mesa.
porque ahora tenía pruebas. Y porque ahora, su expresión se volvió más fría. Ya no te necesito. Raúl sintió un golpe en el pecho. Lucía, ¿yo? No, Raúl, lo interrumpió ella. Tú elegiste esto. Elegiste mentirme, elegiste traicionarme. Y yo elegí esperar, reunir cada pedazo de evidencia y hundirte cuando menos lo esperabas. Raúl sintió que la boca se le secaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, Lucía sacó algo de su bolso y lo deslizó sobre la mesa hacia él. Raúl miró el sobre con manos temblorosas. Lo abrió lentamente. Eran papeles de divorcio. Lucía se levantó de la mesa, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró para mirarlo una última vez. Disfruta lo que te queda, Raúl, susurró. Porque lo perderás todo. Y con eso, salió por la puerta sin mirar atrás. Raúl se quedó solo, en su propia casa, con los papeles de su derrota en la mesa. La verdad ya estaba en casa. Raúl se quedó inmóvil, sentado en la mesa del comedor, con los papeles de divorcio frente a él. La casa estaba en completo silencio, un eco vacío que le recordaba lo que acababa de perder. Lucía se había ido. No de la manera que él siempre imaginó. No en medio de una discusión, no con súplicas o lágrimas. Se había ido con dignidad, con poder, con la certeza de haber ganado. Raúl deslizó los dedos sobre los documentos. El temblor en sus manos lo traicionaba. Nunca antes había sentido miedo de verdad. No así. No ese miedo de saber que todo lo que creía seguro acababa de desmoronarse. Se levantó de la silla lentamente y caminó por la casa. Pasó la mano por los muebles, las fotos en la pared, los pequeños detalles que nunca había notado antes. Todo tenía su esencia. La vela en la mesita de noche, el aroma del perfume que aún flotaba en el aire, la taza de café en la cocina que ella solía usar cada mañana. Todo lo que había ignorado por años, ahora le pesaba como una losa. En ese momento, su teléfono vibró en el bolsillo. Número desconocido. Te lo advertí, Raúl. La verdad siempre encuentra su camino. Raúl cerró los ojos. Montenegro. Ahora lo entendía. Lucía no había hecho esto sola. Había tenido ayuda. Y lo peor era que él nunca había imaginado que su propia esposa tenía el poder de moverse en las sombras, de jugar el mismo juego que él había jugado toda su vida. Se dejó caer en el sofá y pasó las manos por su rostro. No quedaba nada que hacer. Intentó pensar en una solución, en una salida. Pero la verdad era más fuerte que cualquier excusa. La verdad lo había alcanzado. Y por primera vez en años, Raúl comprendió lo que era estar realmente solo. El amanecer llegó lento, filtrándose por las cortinas de la casa vacía. Raúl no había dormido. Su mente era un torbellino de pensamientos, recuerdos y arrepentimientos. Toda su vida había girado en torno a la imagen, el poder y la percepción de éxito. Había construido una reputación intachable, pero ¿a qué costo? Había cambiado a una mujer que lo amaba sinceramente por una ilusión de grandeza. Había dejado que su ambición lo cegara. Y ahora lo había perdido todo. Se puso de pie con pesadez y caminó hasta el estudio. Sacó una botella de whisky y sirvió un trago. Apenas lo llevó a los labios cuando su mirada cayó sobre los papeles de divorcio. Los tomó con manos temblorosas y se dejó caer en la silla. Firmarlos significaba aceptar la derrota. Pero, ¿qué otra opción tenía? Exhaló lentamente y deslizó la pluma sobre el papel, estampando su firma con un trazo firme. Un extraño peso se liberó de su pecho. Por primera vez en su vida, no estaba luchando por aferrarse a algo. Dejó los documentos sobre la mesa y sacó su teléfono. Marcó el número que había evitado toda la noche. Lucía. El tono sonó 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente ella respondió. Raúl. Silencio. Él cerró los ojos y tragó saliva. Solo quería decirte que lo entiendo. Lucía no respondió de inmediato. Finalmente, con voz serena, dijo, me alegra saberlo. Raúl asintió, aunque ella no podía verlo. Cuídate, Lucía. Tú también, Raúl. La llamada terminó. Raúl se quedó con el teléfono en la mano,
sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para empezar de nuevo. Raúl dejó el teléfono sobre la mesa y miró a su alrededor. La casa seguía en silencio, pero ahora ese silencio no se sentía como un vacío, sino como una verdad inevitable. Lucía se había ido. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. Por primera vez en años, no había una máscara que sostener, una imagen que defender, un juego que jugar. No había nadie a quien impresionar. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente a su caída. La vida continuaba, con o sin él. Tomó los papeles de divorcio y los guardó en un sobre. Al hacerlo, sus dedos rozaron la copa de vino que Lucía había dejado la noche anterior. El último rastro de ella en su hogar. La llevó hasta el fregadero y la lavó lentamente, viendo cómo el agua arrastraba las últimas gotas de vino, limpiando lo que quedaba. Cuando terminó, se quedó mirando su reflejo en la ventana. No era el mismo hombre que había llegado a la gala con Camila en el brazo. Ese Raúl murió en el momento en que las verdades ocultas salieron a la luz. Lo que quedaba ahora era alguien diferente. Alguien que debía reconstruirse desde las ruinas de su propia soberbia. Suspiró, tomó las llaves y salió de la casa. El mundo no iba a detenerse por él. Y por primera vez en su vida, Raúl tampoco quería detenerse. Porque cuando la verdad finalmente te encuentra, solo tienes dos opciones, huir o empezar de nuevo. Y esta vez, Raúl eligió empezar.